Estás viendo Canal 12, el canal de aquí. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. La opinión, la otra forma de ver la noticia. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Amables televidentes, tengan todos y todas buen día. Bienvenidos y bienvenidas a La Opinión, la otra forma de ver la noticia, con la dirección de Jaime Vergara, la coordinación de Giselle Vergara, presentación de Mayra Bertel y este amigo Sergio Antonio Berrío de la COR Colombia y el Colegio Nacional de Periodistas. Hoy es sábado 22 de julio del año 2017, estamos en el séptimo mes del año. Prácticamente coge la cuesta hacia arriba como los ciclistas que hoy definirán el Tour de Francia, donde hay una esperanza colombiana que se llama Rigoberto Urán, de Urrao, departamento de Antioquia. Se encuentra a 29 segundos del líder Froome y esperemos que haga una buena contrarreloj. Ojalá quede de subcampeón cuando nadie daba un peso por él. Todos los periodistas deportivos le apuntaban era a Nairo Quintana. Detrás de Nairo Quintana, y a Urán no lo mencionaban para nada. Y ahí tiene, les dio una cachetada. El viejito, ya Urán está viejito, y miren el viejito lo que está haciendo por Colombia. Muy bien, Mayra, buenos días. Muy buenos días, Sergio, muy buenos días a todos nuestros televidentes. Sí, señor, hay una esperanza ahí todavía con Rigoberto, hacerle mucha fuerza para que le vaya muy bien hoy. Energía positiva. Sí, señor. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, yo sé que también sabe de deporte, sabe de ciclismo, aún monta bicicleta. Antes de presentarlo, vamos a hacer un rápido recuento, Mayra, de las principales noticias que se dieron esta semana en Sincelejo y Sucre. Por ejemplo, Mayra, asistimos a la inauguración del PEC en el Cortico. Avenida Argelia. En la Avenida Argelia. Exactamente, sí. Exacto, la Avenida Argelia, el PEC de Argelia se le llama, de Metro Sabana, una obra importantísima, muy bonita, que tiene además del paradero para esperar las busetas, otros componentes. Sí, señor, zona de recreación para los niños, hay máquinas biosaludables, un parque infantil que eso, le cuento que eso está acogiendo a toda la comunidad del Cortijo y todos los barrios aledaños. Una obra muy bonita y cabe la pena resaltar, pero que le preocupa a la comunidad. Hay un cierto inconveniente y es el tema de la seguridad, porque queda al aire libre, llegan muchachitos, jovencitos de otros barrios, no con el fin de tomar buen uso de esas máquinas y de todos esos implementos, sino con otros fines vandálicos, se pueden decir así. El barrio no tiene un CAI. No, el CAI que está en esa zona es el CAI que está en Tacaló, que es el que con todo ese cuadrante y es muy extenso. Entonces sería muy difícil de tener ahí. Lo bueno sería de que el coronel se comprometa de tener ahí específicamente como un CAI móvil, diría yo, porque de otro modo pues es un poco complicado. Mire que ese día se acercaron varias personas donde hablaban que ahí cerca hay unas pandillitas de jovencitos que están entre los 14 y 16 años y tenían esa preocupación los vecinos del sector.
Bueno, muy bien. A veces uno se queja de nuestros gobernantes, de que no hacen obras, de que no hacen nada, pero cuando las hacen, la comunidad las destruye por estas pandillas de jovencitos que no tienen ley, no tienen padres ni madres quien los corrija y hacen lo que les da la gana. Entonces, esperemos que se conserve, porque cuando uno echa la mirada hacia allá, piensa que está en otra ciudad. Sí, es algo agradable. Es agradable, es que yo lo asimilo así, guardando las proporciones a lo de Bogotá, ¿no? Sí. Tiene ese mismo estilito de Bogotá, donde se suben al Transmilenio en Bogotá. Sí. Tiene eso, algo similar. Bueno, muy bien, entonces, por la obra Metro Sabana, proyecto de Ciudad Amable, en la cual está incluida Cinceleco, desde la administración de Jesús Paternina Zamora. Hablemos entonces de... Mire, tuvimos la oportunidad de ser invitados esta semana a las bodegas de Alimentar Sucre 2017, el operador del PAE a nivel departamental, y en verdad los alimentos, todo, tuvimos la oportunidad de constatar, hay alimentos que tienen fecha de vencimiento en el mes de diciembre y otros del año 2018, mire, tienen un contenedor refrigerador gigante, ahí guardan todos los elementos fríos. Ese está en comodato y se los prestó la empresa que le vende la carne, prestado. Entonces, las bodegas muy limpias, higiénicas, y realmente el operador, pues, aunque hay oposición, gente que no ganó la licitación, que están tratando de difamar, que no tenían experiencia y todo esto. Además, la fundación está compuesta por un grupo de jóvenes cristianos, jóvenes evangélicos cristianos, son las que la conforman. Ellos dicen, nosotros no venimos aquí a ganar cantidad y cantidades enormes de plata, sino a posesionarnos como una buena empresa, como una fundación que quiere prestar un buen servicio a la comunidad. Y aclararon además que la responsabilidad de tener cocinas, menajes, neveras en las instituciones educativas no es del operador, es del rector del colegio, porque ellos le llevan la minuta para una semana, por ejemplo la carne, y si no tienen dónde guardarla, se daña. Entonces es responsabilidad con la calidad educativa, los dineros que le entran a las instituciones educativas, invertir en construir, en hacer buenas cocinas para que se pueda prestar un buen servicio. Y además debo decir que es un complemento nutricional, porque es que hay una confusión. Que no es un almuerzo o un desayuno. Exacto, no es un desayuno, no es un almuerzo como el que el padre está en la obligación de dárselo al hijo en su casa. Es como decir las 11, que los paisas y los cachacos toman mucho cuando están en las oficinas, les llevan un bocadillo con leche, qué sé yo. Eso es lo que a uno antes, cuando estábamos estudiando, nos daban los padres para la merienda. Pero ya uno salía desayunado de su casa. Entonces uno en la merienda se compraba una cola román, valga la cuña, entre otras cosas que venía muy buena, que le quemaba a uno la garganta, pero que ya no, porque no sé qué la hacen, y un pancito. Sí, esa es la merienda. Eso es lo que se les da, un complemento nutricional, señores padres de familia. No es que van a llenarle la barriga a sus hijos allá en el colegio. No. Estamos equivocados. Pero mire, Sergio, hay unos muy buenos, frutas, están muy buen balanceados, y esa aclaración que usted hace es muy buena. El tema de que se piensa de que el operador también es el que está dentro del colegio, y no es así. Ya ahí sí es el tema de los rectores, como usted dijo. El tema de los rectores, y también los rectores me contaron que, por ejemplo, le llevan los bananos para tal día, bananos pintones, no maduros, pero para esperar el día que le toque la fruta es el banano, los bananos se maduran. Entonces tienen los rectores que ordenarle a las manipuladoras que adelanten el banano 1 o 2 días para que no se pudran. Vigilancia, los rectores que nombren un comité también, una persona que esté, todos debemos colaborar en esto. No solamente el operador lleva el alimento y ya. No, son los rectores, los padres de familia, la organización de padres de familia y los, ¿cómo se llama eso? Ahora hay personeros estudiantiles y contralores estudiantiles que deben estar vigilantes de esa situación. Muy bien. Con estos dos temas arrancamos con nuestro invitado Luis Fernando Romero Gil, aspirante a la Cámara de Representantes. Y la pregunta obligada es, porque aquí en Sucre estamos
en una situación de no saber cuándo van a arrancar los candidatos a las campañas políticas. Con los buenos días y preguntarle, Luis Fernando, si ya usted arrancó la campaña política. Bueno, muy buenos días, Sergio, muy buenos días a mi amiga Bertel. La campaña política indudablemente tiene sus tiempos, tiene sus términos. El calendario electoral que estableció la Registraduría Nacional está planteado para el mes de noviembre, las inscripciones hasta el mes de diciembre y la modificación de listas incluso llega hasta el mes de enero. Oficialmente la campaña arrancaría en el mes de diciembre y estaría culminando aproximadamente a mediados del mes de febrero en aras de garantizar la igualdad entre los candidatos y posteriormente pues el gobierno, previo al día de elecciones, que es el 11 de marzo del próximo año, definirá cuál es, hasta que, digamos, el tiempo final, la fecha establecida de cierre de campañas y de actos proselitistas. Indudablemente que los ejercicios... Pero antes de eso hay que hacer unos ejercicios. No, indudablemente que llegar a este municipio, buscar contactos y esto. Que los ejercicios que hoy se hacen, aprovechando que estamos hablando hoy del Tour de Francia, los ejercicios que hoy se están haciendo son de regulación. O sea, hay que regularse para llegar a la meta y en ese ejercicio venimos sumando esfuerzos de amigos, de profesionales, de colegas del derecho para lograr el propósito de generar un cambio en las prácticas políticas en el departamento. Lo está reclamando la ciudadanía, una candidatura de más joven que también pretende no solamente refrescar el panorama político en el municipio, sino volver a creer en la institucionalidad, sobre todo un escenario en el cual estamos hoy. Todos los días vemos escenarios de corrupción desde el poder central, desde el poder nacional, desde la capital del país. Eso nos genera y se ha venido irrigando en todo el escenario local y eso indudablemente hace que expresiones como las nuestras, expresiones juveniles, aparezcan diciéndole a la ciudadanía: no perdamos la esperanza, no atrevámonos a volver a soñar, a creer en la institucionalidad, y de esa manera pues nos hemos presentado como en este proyecto de precandidatura hoy. Indudablemente hemos trabajado en ese propósito de cara precisamente a consolidar nuestro nombre y consolidar nuestros aliados de cara al debate electoral del próximo año. Doctor, ¿por qué partido político? Bueno, mira, el tema de los partidos políticos todavía es un asunto que hay que sentarse a definir. En este momento en Colombia, a partir del 20 de julio, que hace un par de días ya, arrancó el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República y en ciernes se encuentra una reforma política que también tiene un contenido de una reforma electoral en el marco de los acuerdos de La Habana. Esa reforma política plantea, entre otras cosas, la creación de listas cerradas, ¿sí? La posibilidad incluso de construir movimientos políticos con un porcentaje mínimo del censo electoral territorial en su defecto o en el censo nacional electoral nacional, y en ese orden de ideas hay que definir o hay que esperar cómo evoluciona esa reforma política que va a salir por vía rápida también, vía fast track, y en ese orden de ideas el resultado de esa reforma política va a determinar en qué partido ahí tomarán ustedes por qué partido. La decisión como equipo, sí señor. Mire, Sergio, campañas políticas en el mes de diciembre. Así que una Navidad con mucha política. Diciembre, enero, febrero, marzo. Diciembre, pero mire que comienzan en diciembre, ¿cierto? La campaña en sí comienza en diciembre. Van a tener más gastos los candidatos porque la gente en diciembre pide la Navidad. Sí, señor. Viene el regalo y todo Mire, eso. doctor Luis Fernando, cuando usted mencionaba de los actos de corrupción a nivel nacional, precisamente tiene que tener muy pendiente las campañas políticas en esta oportunidad, porque no tomar el ejemplo, mire lo que ocurrió con Odebrecht, las campañas a la presidencia de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga, que recibieron dinero y eso está prohibido por la Constitución de Odebrecht. A nivel interno sí se puede recibir contribuciones, apoyos de contratistas nacionales. Bueno, mira, recientemente la reforma política tiene unos contenidos interesantes que hay que rescatar. Entre esos, un tema importante es el tema de la financiación de las campañas políticas. Las campañas políticas, tal y como vi el proyecto de reforma, incluso el mismo proyecto que trae de anticorrupción que trae la Fiscalía, creo que lo que se busca es hacer un ejercicio como funcionan sistemas democráticos robustos como los de Estados Unidos. Yo creo que hay que hacer campañas de donación, de donantes que se atrevan a aportar
de manera libre, espontánea, digamos, sin usar anónimos o interpuestas personas para las campañas políticas. Eso garantiza la transparencia dentro de los procesos democráticos, pero además de eso, la idea es que se haga por los partidos políticos. Y yo creo que también en eso, digamos, un apunte de la reforma es fortalecer los partidos sobre algunas discusiones. Hoy, digamos, partidos que yo voy más coherente en el panorama nacional, sin desconocer, digamos, pueden haber algunas diferencias en algunas personas, pero uno de los partidos que hoy cohesionados, digamos, ideológicamente y orgánicamente, en Colombia, por ejemplo, es el Partido Centro Democrático, el mismo Partido Liberal, el Partido Conservador. Esas estructuras políticas que están consolidadas, que han venido consolidándose en sus órganos locales, tendrían que hacer actos de donación y recaudar los recursos necesarios para financiar las campañas tanto en los locales y distribuirlo a nivel nacional. O sea que no lo va a recibir un candidato en sí, van a recibirlo todos los candidatos. Yo creo que esa apuesta de donaciones, como sucede en Estados Unidos hace recientemente, el presidente Donald Trump fue elegido el año pasado y este año ya en enero estaban haciendo un cóctel de donantes para la campaña de reelección de Donald Trump. Eso no nos debe a nosotros preocupar. De la reelección ya. De la reelección de Donald Trump. Y yo creo que mañana en Colombia cualquier ciudadano puede decir: yo voy a aportar 10.000 pesos, 20.000 pesos, 100.000 pesos, 1 millón de pesos a mi partido político, a una campaña que se ha construido desde las bases democráticas de cada partido, y en ese orden de ideas esa financiación no es en ningún momento ilegal. Claro, la reforma política lo que plantea hoy es que las campañas tienen que ser financiadas por el Estado. 100% por el Estado. 100% por el Estado. De esa manera se evitan malas cuentas en términos de los gastos de campaña. Entonces la donación que hace un particular ya no... No, hay que esperar entonces. Hay que esperar la reforma. Hay que esperar la reforma política. A ver si lo aprueba la reforma política, porque el ministro de Hacienda dice que no hay plata. Mire lo de los pensionados, que el presidente Santos en campaña se comprometió del 12%, un pensionado, cuando usted, vamos a explicar, cuando usted está en trabajador activo, usted aporta de su sueldo el 4% para salud, pensión, y el 8% restante el empleador. Al pensionarse usted, ese 4 más 8% se lo cargan al pensionado. Y el presidente Santos se comprometió de bajar del 12 al 4%, es decir, nada más va a pagar el 4% que lo corresponde, porque ya usted no tiene patrono, ya usted está pensionado. Pero no lo hizo, lo aprobó el Senado, el Congreso de la República, lo llevaron al despacho del presidente y no lo firmó porque el ministro de Hacienda dijo que no había plata y que si eso lo firmaban se le salía al Estado 5.2 billones de pesos. Bueno, mira, yo creo que en ese tema incluso de los pensionados, ellos venían en un debate judicial hace muchos años, precisamente para desmontar el 12% que pagaban los pensionados. Sobre todo, esto es una tarea que lideró el magisterio colombiano. Mi papá, que es maestro, me acuerdo yo que mientras cursaba Derecho, ya planteaba ese debate frente a las pensiones de gracia y de derecho que en el caso de él puntualmente tenía, y se planteó esa reducción del 12%. Vía judicial. El gobierno, pues, me parece de manera irresponsable, propuso el tema, y lo digo de manera irresponsable porque hoy le está diciendo a los pensionados del país que no tienen los recursos para eso. Un buen ministro de Hacienda hace una proyección sobre esos recursos, no lo hizo, y hoy pretenden hacerle el quite, pretenden tratar de defraudar la confianza que en su momento depositaron los pensionados de Colombia, todos los pensionados de todos los sectores industriales de este país, que dijeron: señor presidente, nosotros vamos a respaldar su voto, su nombre como presidente de este país, y confiamos en que usted, por favor, nos dé. ¿Ese no es un delito, fraude al elector? Pues yo no diría que es fraude al elector, pero yo diría que tiene que, de alguna manera, es violación al contenido programático de la campaña. Con otro nombre. Pero prácticamente... vamos, Mayra, usted tiene otra pregunta antes de irnos a comerciales. Sí, no, que es el representante de los jóvenes ucranianos a la Cámara. ¿Cuáles son esas ideas que usted ¿De los jóvenes lleva? qué? De los jóvenes, de todos los jóvenes. De todos los jóvenes. De todos los escuché de los jóvenes solteros. No, señor, no. Luis Fernando, ¿cuáles son esas metas y esos ideales que lo llevan a usted a tomar esa decisión de aspirar a representar en la Cámara? Mira, yo creo que primero, ustedes lo decían ahora, y cuando conversábamos de que el proceso electoral estaba en el marco de las fechas de diciembre, enero del próximo año.
Reyes Magos y la llegada del Niño Dios, como dice uno, la Navidad. Y yo debo decirles algo, no hay un acto más cristiano, decía el Papa Francisco hace unos días, lo ha venido diciendo desde que es pontífice, lo decía, los cristianos debemos participar en política. Sí. ¿Por qué? Porque los cristianos somos más y somos buenos. Y todos los ciudadanos que tenemos un principio de corrección, tenemos esa vocación cristiana. ¿Sí? Y en ese orden de ideas yo creo que esa necesidad de dejar que los mismos siempre lleguen, creo que fue lo que nos motivó a decir, nosotros también podemos llegar, podemos generar un espacio de liberación, pero además debemos hacerle creer a la ciudadanía. Yo soy profesor universitario hace 8 o 9 años, aquí en SECAR, en el programa de Derecho. ¿Sí? Yo no puedo enseñar instituciones políticas o enseñar las instituciones jurídicas y que los estudiantes no crean en ellas. Yo creo que parte de demostrar que sí podemos creer en la institucionalidad y que debemos seguir soñando en que este país va a cambiar, ¿sí? De que lo vamos a recuperar de la senda en la que hoy se encuentra, es precisamente apostándole nuestro nombre a la Cámara de Representantes. Por una sencilla razón, porque consideramos que en ese momento la construcción de nuestro nombre, una vez se consolide y se pueda presentar los procesos de inscripción, indudablemente lo que vamos a generar es que esos jóvenes que hoy están saliendo de las universidades, de los colegios, crean en la posibilidad de que podemos cambiar este país. Este país se puede cambiar, esta región se puede cambiar y el departamento se puede cambiar. Así es. Pues muy bien, él es Luis Fernando Romero Gil, aspirante a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento de Sucre. En Córdoba, Sahagún da cualquier cantidad de políticos. Y en Sincelejo, el barrio La Selva, está dando bastante políticos. Ya, vámonos a comerciales y ya retornaremos aquí a la hora. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Primero encuentra un presupuesto. Le decía era Ilesa Norte S.A., concesión de alumbrado público y red semafórica en el municipio de Sincelejo, solicita a todos sus usuarios reportar las luminarias apagadas durante la noche y las encendidas en el día a través de nuestras líneas telefónicas 280-77-77, 281-56-56, celular 310-728-95-54. Estamos en la carrera cuarta, número 18A90, variante Atolú. Nuestra mejor referencia es prestar un buen servicio. Ilesa del Norte S.A. Cultura ciudadana es caminar por la cebra. Así protegemos nuestra vida. Respetar la fila para subir al bus, seguir las señales de tránsito, darle prioridad al peatón, no obstaculizar el espacio público. Cultura ciudadana es tener sentido de pertenencia por lo que nos pertenece. Yo cuido Sincelejo. Campaña del Metro Sabana. Transformamos ciudad. Hay situaciones en las que prefieres no salir. Por eso en Drogas Medellín pensamos en ti. Recibir tus medicamentos en la puerta de tu casa es así de fácil. Solo tienes que marcar al 274-3848 y listo. Tenemos los mejores medicamentos, las mejores marcas con los precios más bajos del mercado. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. La voz de los barrios. Ustedes no están solos, ustedes cuentan con la opinión.
Bueno, estamos ya nuevamente con ustedes, amables televidentes, en La Opinión, con el doctor Luis Fernando Romero Gil. Él es abogado, profesor universitario y tiene en la mente fijamente la idea de aspirar a la Cámara de Representantes en la circunscripción departamental. Pero con él también abordamos temas porque el pasado 20 de julio se acaba de instalar el último periodo de sesiones del Congreso de la República en la presidencia de Juan Manuel Santos. Antes de entrar a la elección de las mesas directivas y de lo que se plantea en la reforma política, que es el grueso de este programa hoy, quisiera preguntarle a usted como profesor y como abogado, ¿usted se creyó el cuento ese de la independencia el 20 de julio? Hombre, yo sí creo que el 20 de julio sí logramos la independencia de España. De España, total, yo sí creo. Yo creo que las relaciones que hoy hay con España son relaciones comerciales, entre pares, ¿sí? Y se están garantizando en ese sentido. Pero la independencia la logramos, ¿no? Y la hemos consolidado en nuestros procesos de reforma constitucional en todo este tiempo. Parte de ser independientes es que nosotros como ciudadanía, como pueblo, elegimos nuestros gobernantes. Aquí el rey Juan Carlos, o en este caso el rey de España, en ningún momento tiene ninguna incidencia don Felipe de Borbón aquí en Colombia. Y yo creo que eso es muestra de que somos un país independiente, plural, que respeta la diversidad, y en ese sentido hemos logrado un avance, hemos mejorado como institución. Pero fue una revolución, una independencia, una revolución hacia la independencia hecha por los oligarcas de entonces. Yo creo que los procesos lo hacen las personas que muchas veces lo hace el pueblo, ¿sí? En su conjunto, como expresión espontánea, y en otras ocasiones lo harán quienes tengan las condiciones intelectuales, la aristocracia, que fue lo que sucedió en Colombia en 1810. Fue la aristocracia, un grupo de intelectuales criollos que tenían formación europea, quienes hicieron el proceso de reforma, digamos, de independencia, y lo han venido consolidando a lo largo de la historia entre élites y pueblo, ¿no? Han venido consolidando lo que nosotros llamamos hoy como... Ahora hay más participación del pueblo, también. Indudablemente que la reforma constitucional de 1991 consolidó mecanismos de participación, y eso es supremamente importante. Y hoy, en el marco de lo que hoy se le llaman acuerdos de paz de La Habana, hay unos elementos interesantes de reforma y de participación política importante. Incluso en este gobierno también han sacado algunas leyes de participación comunal y comunitaria interesantes, lo que empodera a la gente para, digamos, ser ciudadanos activos de cara a la transformación que requiere la ciudad. Doctor, se puede decir que sí hay más participación, pero hay un tema que preocupa mucho, y es el tema de la corrupción. En estas nuevas políticas ese tema es frecuente, se habla todos los días. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo se proyecta para combatir este delito? Yo creo que primero hoy, digamos, la ciudadanía es mucho... Por eso creo que este país tiene más participación. Hoy hay mecanismos como las veedurías ciudadanas, como las juntas de acciones comunales, como los ediles, incluso los mismos concejales y congresistas, miembros de corporaciones públicas en general, que vienen generando algunas denuncias en esos senos, de esos órganos, frente a algunos actos de corrupción, práctica de lo que uno podría llamar en una organización privada mala práctica de gobierno corporativo. Y en ese orden de ideas, ese tipo de malas prácticas son los que generan la corrupción, y se han evidenciado casos de corrupción en el país, ¿sí? Yo creo que eso es un hecho importante. Ahora, esa corrupción tiene que vivirse con objetividad, tiene que ser juzgada por un juez imparcial, objetivo, ¿sí? Sin apasionamiento. Y aquí hay una razón que a mí siempre me ha preocupado, digamos, como abogado, y es que hoy la justicia se ha mediatizado tanto, ¿sí? Que uno conoce los pronunciamientos judiciales previos, incluso a las mismas aprehensiones de los vinculados. Y muchas veces procedemos a medidas de aseguramiento o a capturas de algunos altos funcionarios del país vinculados presuntamente en actos de corrupción, y posteriormente la Fiscalía no cuenta con las herramientas suficientes o con la evidencia necesaria o los medios de prueba para probar la responsabilidad de esta persona. Pero se expuso ante la opinión pública, se le hizo un daño, y hoy está en el escenario. Con esto no estoy diciendo que no hay actos de corrupción. Si hay actos de corrupción, hay que combatirlos, ¿sí? Yo creo que hay que mejorar la Fiscalía, hay que robustecerla. Pero parece que todo ese entramaje
de la Fiscalía llegar a las pruebas, conseguir las pruebas, buscar el estudio pertinente para sindicar a ese funcionario, a la persona, y luego cuando presentan las pruebas ante el juez, no sé, a mí me da la impresión que hay un maridaje ahí entre Fiscalía y jueces para partir la marrana que el funcionario tiene que darle para que le den casa por casa. Bueno, mire, yo voy a hablar de mi experiencia como... Yo fui servidor judicial, fui juez de la República casi por 3 años. Cuando renuncié y me vinculé como funcionario de la Alcaldía Municipal de Sincelejo, a la cual hoy también me encuentro vinculado. Y en su momento yo soy un hombre convencido que la justicia siempre reina. Y yo sí creo en el aparato judicial del Estado. ¿Sí? Yo creo que cuando aún en esto la justicia tiene un carácter divino. ¿Sí? Es decir, servirle a Dios es tan extraordinario que por existir sacerdotes o pastores pederastras uno no puede decir que ya el servicio o el ministerio de Dios es un ministerio que debe abominarse. Lo mismo sucede con la justicia. El servicio con la justicia también en eso tiene algo divino. Y por eso yo creo que hay que creer en la justicia. Indudablemente que somos seres humanos, somos hombres, no somos superhéroes, pero yo creo que hay que creer en el aparato judicial, no hay que descreer en él, ¿sí? La Fiscalía tiene unas herramientas, el sistema penal colombiano yo creo que también la ciudadanía lo desconoce. Esto es un sistema penal donde lo que prima son los acuerdos entre reos y fiscal, que el fiscal es el titular de la acción penal en este país, y esos acuerdos son avalados o no por un juez. ¿Sí? En este caso, los jueces aprueban o imprueban los acuerdos o los preacuerdos que hay, e incluso pueden reconocerse principios de oportunidad, que es que el Estado cesa la investigación penal siempre y cuando ese delincuente nos confiese y, digamos, nos ayude a desarmar todo el entramado criminal que hubo. Pero en ese sentido es que consisten esos preacuerdos. Yo creería que un fiscal no asume un preacuerdo, digamos, por pedir recursos o porque esté en una coima. Yo no lo creería en eso. Y yo sé que hay unos escenarios de corrupción en este momento en el país, tal como los he presentado con el fiscal de la Unidad Anticorrupción. Pero yo creo que eso no nos puede perder la esperanza. Yo creo que en la institucionalidad de la Fiscalía hay gente muy seria, muy decente, lo mismo que en el aparato judicial del Estado hay gente seria, con rigor académico. Y los jueces, además, todos están profesionalizados, son abogados, y su equipo de trabajo también es un equipo de abogados. Incluso hoy pasé hasta escribiente, se requiere ese estudiante de Derecho. Es decir, hoy hay una profesionalización de la justicia que no sucedía hace 20 años en este país, y eso es un punto positivo que yo rescato, ¿sí? Lo que yo sí creo es que en el ejercicio de esto también de atacar la corrupción hay algunos temas de vestigios políticos y también hay, digamos, insuficiencia de funcionarios de policía judicial para hacer buenas investigaciones y previo a proceder a una captura. Es que muchas veces todavía seguimos en el mismo esquema anterior, capturamos y después investigamos. No, aquí hay que investigar primero y tener la certeza de eso. Y una vez sí se deben proceder a esa medida. Mi pregunta es que primero los capturan y luego entonces es que van a recabar las pruebas. ¿Por qué lo hacen? Teniendo pleno conocimiento, como usted dice, que la rama judicial hoy se ha profesionalizado tanto. Lo hacen con una segunda intención, para tener al tipo bajitico para que pueda aflojar la marmaja. Me perdonan los televidentes, pero imagínense usted, el fiscal anticorrupción. Acabo de leer en la mañana de hoy el Meridiano de Córdoba. Edwin Besaile, gobernador actual de Córdoba, está siendo investigado por haber entregado 300 millones de pesos al mismo fiscal que le entregó el gobernador Alejandro León. Y nosotros aquí en Sucre nos dábamos golpes de pecho y nos asustábamos. Mire que Montería y Córdoba, el progreso, el desarrollo, sí. Era el ejemplo. Era el ejemplo para nosotros los sucreños. Sí, pero ejemplos así yo no quiero. Mejor me quedo con el subdesarrollo que tenemos acá. Sí. Los gobernadores, 2 últimos gobernadores prácticamente presos. Los 2 últimos alcaldes de Montería presos. No, sí, qué desastre, qué mal ejemplo. Y mire, otro ejemplo le pongo, doctor Luis Fernando, y usted perdone, pero no es directamente con usted. El expresidente de Colombia y senador Álvaro Uribe Vélez no cree en la justicia de Colombia, porque mandó a huir a Uribito, de Agro Ingreso Seguro. Mandó a huir a la Coneja Hurtado para que no se pusieran al servicio de la justicia en Colombia, Panamá, y después de tantos años fue que la pudieron traer. Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz, está perdido huyendo. Sí. Y si le sigo mencionando, no me van a quedar dedos
de las manos para decir. Entonces, todo un presidente de Colombia dando ese ejemplo a los colombianos, mandando a huir a sus altos funcionarios para no someterse a la justicia. Y usted me está diciendo aquí que usted cree en la justicia. No, yo sí, y lo digo porque yo me considero miembro de la familia judicial de este país. O sea, yo me considero, aun cuando hoy no soy juez, yo me considero funcionario de la familia judicial. Yo fui abogado litigante, fui servidor judicial, y yo debo decirle que sí creo porque yo lo he visto en congresos de derecho procesal, lo he visto en congresos de jueces y fiscales, gente comprometida con la formación, gente comprometida con la transformación de la ciudad. Nosotros, yo vuelvo y le insisto, yo sí creo que hay que creer en eso, porque mandar un mensaje de desesperanza, de incredulidad frente a la institucionalidad, no nos va a ayudar a superar lo que hoy tenemos. Por lo contrario, nos puede hundir en un escenario de anarquía y de caos. Lo que sí creo es que hay que seguir transformando esto, hay que seguir transformando la institucionalidad, y desde las universidades, desde los colegios, hay que profundizar los valores. ¿Sí? Yo creo que en eso hay que trabajar, porque también venimos creciendo en un escenario de falta de valores, de carencia de valores, de incluso de insuficiencia de oportunidades para nuestros jóvenes, e incluso de falta de combate a las bandas criminales y al narcotráfico. Y yo creo que en eso hay que trabajar de cara precisamente a los años que se vienen, por una sencilla razón, porque si eso no se hace, yo creo que el escenario de nuestra juventud es imperdonable. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante universitario, yo siempre teníamos una consigna, y era que nuestro país nos estaba prestado por nuestros hijos, y que qué íbamos a hacer nosotros por él. Yo creo que en ese sentido nosotros debemos trabajar en ello, debemos hacer creer en la institucionalidad, debemos transformar esa institucionalidad, hacer las reformas que haya que hacer, pero indudablemente que el mensaje indudablemente no puede ser un mensaje desalentador. Hay que creer en esto, hay que creer en la institucionalidad, pero sobre todo hay que creer en el poder que tenemos nosotros como ciudadanos de transformar esto, porque además somos más. Hay que apuntarle a ese tema, al tema de la formación en lo académico y también desde la casa. Sí, señor, los valores, porque mire que estaban dando un especial acerca del fiscal anticorrupción que tan solo tiene 37 años, y hablaba un profesor y decía, era uno de los mejores estudiantes. ¿Qué le pasó a este joven? No nos explicábamos, varios profesores estaban hablando y uno se queda, ¿pero qué pasó aquí? Venía de una familia muy humilde, su madre era una mujer que trabajaba, que luchaba, y uno se pregunta, entonces, ¿qué le pasó a él ahí en ese momento? Parece que hay una anticultura en el país de hacerse rico, es cultura narcotraficante, se podría llamar. Yo creo incluso, Sergio, que hay una cultura del ventajismo, o sea, y yo lo miro en la ciudad de Sincelejo, por ejemplo. Yo en la ciudad de Sincelejo, todos queremos transformar la ciudad, todos queremos apostarle al cambio de la ciudad, todos hablan de eso, los blogueros, los pelados en las redes sociales, en la calle, en las esquinas, en el parque. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para transformar la ciudad? Entonces, cuando yo me salto la acera en la moto, cuando yo como peatón me paso el semáforo en rojo, casi como un acto suicida, eso no me ayuda, porque eso lo que está mandando es un mensaje de que yo también soy responsable, no solo conmigo, sino frente a la vida misma. Y yo creo que esa cultura del ventajismo, del llegar rápido, del llegar primero, que no nos han enseñado a respetar también nuestros turnos, nuestras oportunidades, yo creo que en eso también nos hace unos malos ciudadanos. Yo creo que hay que comenzar a trabajar en eso. Las alcaldías municipales, las universidades, las escuelas debemos trabajar en la transformación de un buen ciudadano, ¿sí? Porque hoy está en ciernes nuestros jóvenes. Yo me he criado en un barrio popular en Sincelejo, tú lo dijiste, en la selva. Me toca lidiar con jóvenes universitarios que vienen de colegios humildes de diferentes regiones del departamento, y yo debo decirte que uno encuentra jóvenes brillantes con unas capacidades extraordinarias y jóvenes también a los que hay que uno ayudar en este proceso de transformación y de cambio. Sí, señor. Bueno, doctor Luis Fernando Romero, se nos vino la última legislatura del gobierno de Santos. Se está planteando en la reforma política que la revocatoria para alcaldes no es desde el primer año, sino desde el segundo año en adelante. Porque tenemos el ejemplo en Sucre, que 2 municipios intentaron revocar a sus alcaldes después del primer año y ninguno lo logró.
Entonces es una pérdida económica grande para el Estado, para el gobierno colombiano, invertir en revocatorias que no se van a dar. Yo creo que el tema de revocatoria es un mecanismo importante en la Constitución de Colombia. Las constituciones que modernizaron y que instituyeron primeramente la revocatoria en América Latina fue la Constitución colombiana de 1991. Hoy la bolivariana de Venezuela del 99 plantea una revocatoria al presidente, y así las demás constituciones latinoamericanas que se han expedido en Bolivia, en Ecuador y en otros escenarios de América Latina. Pero la revocatoria en Colombia no se garantizó. Por ejemplo, en Venezuela hay revocatoria hasta para presidente. En Colombia solo se mantuvo en las administraciones locales. ¿Y qué tenía como finalidad la revocatoria? Hombre, verificar el cumplimiento del programa de gobierno de un alcalde. ¿Sí? El alcalde inscribe una plataforma de puntos programáticos que desarrolla en el marco de su campaña, y posteriormente esos puntos programáticos, ese plan de gobierno lo desarrolla en lo que nosotros llamamos planes de desarrollo. Y los planes de desarrollo, el alcalde que se posesiona, pues imaginemos las elecciones locales fueron en 2015, el alcalde ingresó el año pasado, el 1 de enero se posesionó y comienza a trabajar en las sesiones ordinarias del Consejo Municipal su plan de desarrollo, ¿sí? A construir su plan de desarrollo y a presentarlo en los primeros 6 meses del año. En ese escenario de discusión del plan de desarrollo, el alcalde solamente lo obtendrá o comenzará su ejecución, si acaso, a partir del segundo año. Pero resulta que el presupuesto de la vigencia de 2016 fue aprobado en 2015 por el alcalde que salía. El alcalde anterior. Eso quiere decir que los recursos no se disponen para el nuevo plan de desarrollo que ingresa, que se va a ejecutar, por lo que solo hasta la vigencia fiscal 2017 es que entrarían a jugar esos recursos. Entonces, si usted me pregunta a mí cuándo debería arrancar en el escenario hipotético de elecciones 2015, 2016, 2019, yo creería que si le van a hacer un ejercicio de control serio a un alcalde por el incumplimiento de su programa de gobierno, esas gestiones debieron hacerse en 2018, ¿sí? Y no en 2017 incluso, por una sencilla razón, porque el alcalde solo hasta 2018 es que va a verse efectivamente qué obras ha ejecutado, qué inversiones ha realizado o cuáles están en curso o cuáles tienen compromiso de vigencia futura. Yo creo que ahí está la razón de ser. El problema es que la revocatoria se ha vuelto un escenario de revanchismo político, y en ese orden de ideas esos revanchismos políticos no ayudan, porque en vez de hacerle un control serio a una administración, lo que terminan haciendo es tratar de sacar ventaja política en esto, en perjuicio de la ciudadanía y en perjuicio de la ciudad. O sea, el tercer año de gobierno. Yo creería que es un tercer año de gobierno. Que para los alcaldes que entran sería el segundo año. El segundo año, sí, porque sí, señor. Él coge el presupuesto de su antecesor. Del alcalde antecedor. Sí, pero sí. Ya en el tercer año de gobierno ya le queda uno. ¿Quién, si en el evento de que le revoquen a ese alcalde actual, nadie va a querer aspirar, porque ya le queda un año y apenas... Pero tú podrías hacer una reforma en el entendido de lo siguiente, digamos, una gran reforma política en el entendido de que quien no tiene la votación para ser alcalde, pero digamos queda ahí como uno dice cuando hay concursos de mérito, en lista de elegibles. Y tú podrías decir, yo me quedo en lista de elegibles, y si hay revocatoria porque no cumplió el programa, no por otra cosa diferente, sino porque no cumplió el programa, y lo pruebo porque no lo cumplió, pues bien, sale ese alcalde y entra el que sigue en lista. Es decir, bueno, el que fue derrotado. Ese puede ser una propuesta para propuesta, consolidar, digamos, esto, y que termine en el periodo. Aquí lo interesante es que, mire, yo me comprometo a ejecutar el programa de gobierno. Ese es lo ideal, porque ese fue el programa que ganó, que eligió, ¿sí? Pero el problema es que hoy estamos politizando las revocatorias, entonces los que perdieron las elecciones son los que vienen a promover revocatorias. ¿Sí? Lo que él habló del revanchismo político, y que entonces lamentablemente cogen al ciudadano y juegan con él y lo colocan ahí también como en un espacio de juego, y lo que usted dice, es un tema de política, de pelea, de querer ganar, sí. Del que perdió querer quitar al otro y apartarlo. Y lamentablemente es un juego en el que están cayendo varios municipios ya en ese error. Muy bien, vamos a comerciales, nuestro segundo bloque de comerciales, y al retornar estaremos ya con el remate con el doctor Luis Fernando Romero Gil, profesor universitario, abogado, ex asesor jurídico de la alcaldía de Sincelejo, ex juez municipal también aquí, con él amplios temas acerca de la política y la reforma aquí en Colombia.
concesionario de alumbrado público y red semafórica en el municipio de Sincelejo solicita a todos sus usuarios reportar las luminarias apagadas durante la noche y las encendidas en el día a través de nuestras líneas telefónicas 280-7777, 281-5656 o al celular 310-728-9554. Ahí está nuestro correo institucional. 54 es 51, bueno, 51 el celular. Estamos en la carrera cuarta, número 18A90, variante a Tolú. Nuestra mejor referencia es prestar un buen servicio. Ilesa del Norte S.A. Cultura ciudadana es caminar por la cebra. Así protegemos nuestra vida. Respetar la fila para subir al bus, seguir las señales de tránsito, darle prioridad al peatón, no obstaculizar el espacio público. Cultura ciudadana es tener sentido de pertenencia por lo que nos pertenece. Yo cuido Sincelejo. Campaña del Metro Sabanas. Transformamos ciudad. Hay situaciones en las que prefieres no salir. Por eso en Drogas Medellín pensamos en ti. Recibir tus medicamentos en la puerta de tu casa es así de fácil. Solo tienes que marcar al 274-3848 y listo. Tenemos los mejores medicamentos, las mejores marcas con los precios más bajos del mercado. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. La voz de los barrios. Ustedes no están solos, ustedes cuentan con la opinión. Bueno, ya estamos en la última parte de la opinión, la otra forma de ver la noticia, con el doctor Luis Fernando Romero Gil. Estamos hablando de reforma política, Mayra. Sí, señor. Y hay un tema que me preocupa y es el tema cuando se aprueban las leyes en el Congreso y es el tema que buscan siempre favorecerse los congresistas con el tema de la salud. Sergio, ustedes en esos días en el noticiero estuvieron ahí hablando un poco, yo tuve la oportunidad de escucharlos. Y es donde sacan beneficio y partida. ¿Ahí qué opina usted de esto, doctor? ¿De beneficio propio? De beneficios propios, porque es el tema de un caso puntual, el tema de la salud, de que montan la clínica y todo ese tema, y ahí en el caso de Sincelejo, en el caso del departamento de Sucre hay varios. ¿Usted cree que se debe reformar la ley 100 donde se le entrega prácticamente a las EPS e IPS privadas la salud, que es un derecho fundamental de los colombianos? Bueno, mira, yo primero que todo ahí frente a lo que decía Marisa, debo decir lo siguiente. En ninguna corporación pública, digamos, ni en el Consejo, ni en la Asamblea, como órganos del Ejecutivo, ni mucho menos en el Congreso, nadie puede, digamos, expedir actos administrativos en beneficio propio. Eso de por sí ya generaría una causal de pérdida de investidura. Pero lo que sí es importante señalar es que la ley 100 requiere una reforma estructural por lo siguiente. Uno, indudablemente que hay una evolución que ha tenido el derecho a la salud conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, eso es importante. Dos, hoy las EPS realmente no son prestadoras de salud, las EPS en Colombia son intermediarias de salud, o sea, la salud es un seguro y son intermediarias de seguros en sentido estricto. Y esa intermediación es donde donde se ha generado, digamos, el gran hueco en el sector salud en Colombia. Yo le apuesto más a un sistema de aseguramiento donde se mantengan las clínicas privadas con la red pública hospitalaria. Es decir, y se acabe la intermediación y que los recursos sean manejados directamente desde las Secretarías de Salud municipales, como sucede, por ejemplo, en materia de régimen subsidiado. Yo creo que eso también debería funcionar para nuestros televidentes. Que no haya intermediarios. Exacto. Sí. Yo me enfermo, no tengo que ir a la EPS que me dé una orden del médico, sino directamente a la clínica. No, Claro. a la Secretaría de Salud. No, una clínica, sí, que digamos una aseguradora que tenga una red hospitalaria, una red clínica. Lo que no se salucó en un momento.
¿sí? Que tiene una red clínica propia. Tener una red clínica propia que garantice la prestación del servicio de los ciudadanos. Yo creo que sería una salida en materia de aseguramiento importante en el sector salud, porque hoy se está quedando, reitero, los recursos en el sistema, en la intermediación, ¿sí? Hoy hay clínicas que están en crisis, clínicas privadas incluso, por falta de recursos de las EPS. Hoy hay hospitales en crisis porque las EPS no les pagan, no les giran los recursos de la atención a los usuarios. Y yo creo que ese escenario tiene que superarse. Indudablemente las EPS juegan un papel infundante en este país, son también un actor importante dentro del poder y se mueven a través de sus lobistas para hacer su reforma. Pero yo creo que hay una discusión, y en eso, por ejemplo, el sector asegurador ha hecho unas propuestas interesantes de cara a la reforma. Hubo un avance importante que intentó hacer el actual ministro de Salud, el doctor Gaviria, que no logró tener eco al interior del Congreso. También hubo una oposición de las EPS en ese sentido, pero yo creo que hay que seguir trabajando en eso. Digamos, el próximo año, los retos de elegir un nuevo Congreso no solamente es recomponer el camino que creo que hoy se ha perdido, sino también van a haber reformas estructurales en este país a las cuales también la gente tiene que estar muy atenta, que es, uno, en materia de salud, eso es una reforma que viene pendiente y hay que mirar cómo se va a sacar adelante. Dos, el tema de una reforma pensional también que se viene dura, ¿sí? Y que incluso ya ha sido planteada recientemente por Asofondo y ha venido siendo reiterada en varios eventos este año, que no la va a sacar este Congreso, sino el Congreso que viene. Tres, hay un proyecto de ley sobre reforma del Sistema General de Participaciones que está ahí en discusión. Cuatro, yo creo que hay que mirar también y recomponer el Sistema General de Regalías que se centralizó y que no le ha servido, no le ha dado participación a las entes territoriales. Este país, cuando logró crear entes territoriales y que descentralizó administrativamente con la Constitución del 91, lo que se buscó fue que también en los locales se manejaran sus recursos y dispusieran en qué se van a invertir. Hoy hay una centralización en el Sistema General de Regalías, eso hay que superarlo, sobre todo en este gobierno se centralizó mucho más y le quitó participación a los actores políticos, digamos a los actores territoriales, a la ciudadanía en local, pero es que priorizara que muchos de estos territoriales que malversaron esos recursos de las regalías, pero en unas cuestiones que... digamos, pero eso no puede satanizar la institucionalidad de la figura, es lo que te digo. Una cosa correcto, es que no podemos, un caso particular no puede decir que tal figura es mala per se. Yo creo que no, yo creo que podemos lograr hacer esos cambios, pero mejorando esa centralización. Hoy el país se volvió un país centralista. Hoy hay que ir, los alcaldes tienen que ir a la capital del país a decirle, oiga, deme recursos, claro, y el gobierno tiene que girárselo. A través de la OCAT. ¿Por qué? Porque los municipios no generan los recursos propios. Ustedes pueden imaginar un municipio de esta categoría que no genera recursos propios, que la gente no tributa, yendo al Poder Central a que le den los recursos, ¿sí? Cuando pueden ir al gobernador, o que es, digamos, su autoridad inmediata para lograr gestionar recursos de cara al desarrollo de su comunidad. Yo creo que hay que revisar varias cosas porque, reitero, avance del 91 fue la descentralización administrativa, hoy tenemos un país centralizado en muchos temas. En muchos temas, uno de esos precisamente regalías, sí, para lo que es macroproyectos. El tema de regalías cuando se manejaban en forma descentralizada en Villavicencio. Nunca en Villavicencio la juventud conocía un bate de béisbol y construyeron un estadio de béisbol. Y acá un municipio del Caribe construyeron una pista de coleo. Pues es un absurdo. ¿Ah? Es un absurdo de todo punto de vista, pero con el único fin de sacarse los recursos. Bueno, estamos ya en la parte final, Mayra. ¿Queda algo más por cortica la pregunta porque vamos a terminar? No, felicitar al doctor y qué bueno que es una persona muy joven, que tiene una visión muy buena y que aparte es un profesor que está formando ahí a grandes jóvenes que vienen de todo el departamento. Y el tema de la inclusión de la juventud en la política. Eso es bueno. Eso es bueno. Tema de la inclusión. Empoderarse de la política a nuestros jóvenes. Eso es bueno porque no solamente debemos dejar, bueno, el Senado de la República tiene un nuevo presidente que es Efraín Cepeda Saravia del Atlántico, Fincho Cepeda, veterano, político. Bueno, es hora de que lleguen personas nuevas. No, en la Cámara llegó Luis Fernando Galán, hijo del inmolado Luis Carlos Galán, que es Lara Restrepo, Rodrigo Lara Restrepo. Rodrigo Lara, quiero decir, me equivoqué. Rodrigo Lara
hijo del inmolado Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, que es de Cambio Radical. Que es de Cambio Radical. Bueno, muy bien. Doctor Luis Fernando, muchas gracias por acompañarnos Gracias. aquí, siempre que lo estemos solicitando por sus conocimientos jurídicos y el análisis que nos pueda hacer de estos temas que son de vital importancia para el país. Sí, señor. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este programa La Opinión y bienvenido cada vez que usted desee estar acá en este programa. Muy amable, muchas gracias. Jaime Vergara en la dirección, Giselle Vergara en la coordinación, presentación de Mayra Bertel y este amigo Sergio Antonio Berrío de la Cor Colombia y el Colegio Nacional de Periodistas. Este programa mañana domingo de 8 a 9 de la mañana lo pueden ver en este mismo canal, Canal 12 de Claro.